también un programa en el que los temas sociales y la discapacidad son los protagonistas. Desde FAM para Candil Radio, todos los jueves de 2 a 2 y media de la tarde en el 87.6 de la FM. Escúchalo también en nuestra web www.candilradio.com. Y el primero de nuestros temas nos lleva a hablar de una posible futura reforma del sistema tributario. Y es que el pasado 19 de febrero, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que hay medidas o que están pensando en medidas que favorezcan la economía de las familias con algún miembro con personas con discapacidad. Por ahora, solo medidas. Nosotros queremos debatir y hacerles y darles toda la información en torno a este tema, y lo vamos a hacer de la mano de Ana Aparicio. Ella es técnico de la asesoría jurídica de COCENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Ana, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenos días. Ana, comentaba que a pesar de que es solo un anuncio emitido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 19 de febrero, entidades y organizaciones de toda España como COCENFE y aquí en Almería FAM se han adherido y han aplaudido la que se supone o el que se supone es el primer paso. Sí, efectivamente, el anuncio que hizo Mariano Rajoy el 19 de febrero no se ha concretado aún en nada específico, pero hay una comisión de expertos que asesora al Gobierno y que esperemos tengan en cuenta esta demanda del colectivo de personas con discapacidad. ¿Qué dice esa medida o qué dice ese anuncio que comentó el presidente del Gobierno? Pues el presidente del Gobierno lo que comentó es que sería una reforma sencilla del sistema tributario actual y que protegerá a las familias, a las personas con discapacidad, para así también estimular el ahorro, y será una fiscalidad que no perjudique la contratación, sino que la estimule y favorezca. Eso es el anuncio que hizo en resumen. Las entidades a nivel de toda España que representan este colectivo, el de personas con discapacidad física y orgánica, y también el resto, el de las personas con discapacidad intelectual o sensorial, tradicionalmente habéis demandado que este colectivo, que estas personas y sus familias pues tengan unos impuestos reducidos, porque hay estudios que demuestran que su economía tiene que invertir más dinero por las consecuencias derivadas del tener una discapacidad. ¿Pensáis que este es el primer paso? Sí, porque las personas con discapacidad tienen una carga fiscal, las familias con personas con discapacidad, mayor que el resto de las familias, porque suelen necesitar una serie de cosas como adaptaciones de vehículo, vivienda, ayudas de tercera persona, prótesis, órtesis. Entonces, su carga fiscal se suele ver aumentada, con lo cual necesitan beneficios fiscales. Actualmente, Ana, ¿cómo podemos reflejar a nuestra audiencia cuál es el panorama en cuanto a impuestos de los que están exentos las personas con alguna discapacidad? Pues actualmente hay diversas cosas en diferentes impuestos. Por ejemplo, en el IRPF hay una serie de rentas que no se somete a tributación por ser renta para satisfacer necesidades básicas y personales de las familias. Entonces, una de las reivindicaciones que se hacía es que este mínimo familiar por ascendientes o descendientes con discapacidad se incrementase para poder esa renta exenta ser un poquito superior a la que está actualmente. Esa es una de las cosas que se pedía. Y, por ejemplo, si hablamos de vehículos, ¿cuál es el beneficio para una persona con discapacidad que quiera adquirir un vehículo? Pues mire, actualmente para una persona con discapacidad que quiera adquirir un vehículo, tributan al 4% la adquisición de un vehículo destinado al transporte de persona con discapacidad, en silla de ruedas o con movilidad reducida. Es un beneficio que se pide con carácter previo a la administración tributaria y que tiene que cumplir una serie de requisitos. Sí, dígame. ¿Y si hablamos del impuesto del IVA? Pues en el IVA en general lo que se pedía era, por ejemplo, hay una serie de
de reducciones que ahora mismo tributan con el tipo reducido del 10%, como por ejemplo gafas, lentillas, complementos de limitaciones de movilidad y comunicación, que se pide que se rebaje al 4%, que actualmente está en el 10%. Entonces, eso es otra de las reivindicaciones que se hace, que se rebaje ahí la carga fiscal en el IVA. Este nuevo sistema tributario, bueno, tan solo es un anuncio. ¿Qué pasos tiene que dar, según vuestra experiencia, para que finalmente haya una normativa o un decreto que lo regule? ¿Qué calculáis o cuánto calculáis que debe de pasar en cuanto a tiempo para que esto sea una realidad? Porque ahora es algo muy etéreo. Sí, bueno, el presidente anunció que esta nueva ley o esta nueva reforma entraría en vigor el 1 de enero del 2015. Lo que ocurre es que la comisión de expertos que asesora al gobierno es la que tiene que introducir estas reivindicaciones que se hacen por parte de los colectivos de personas con discapacidad. Entonces, esa es la fecha que dio el presidente. Pero además luego debe de elevarse a decreto, a norma, o va a ser una ley tal cual. Yo entiendo que se reformará norma por norma, o sea, la norma del IRPF por un lado, la ley del IVA del año 92 por otro, etcétera, en cada una en su ley correspondiente. Entiendo que no se hará en una ley general, entiendo yo. Estas son las demandas de las personas con discapacidad, sobre todo porque lo decías al principio y hay estudios que lo demuestran, Ana, que quien tiene un miembro con discapacidad en su familia soporta mayores cargas económicas. ¿Ha afectado la crisis también? ¿Ha sido otro de los efectos, consecuencia de que la economía de las familias con discapacidad se haya visto mermada? Sí, como en cualquier sector, las personas con discapacidad pues han tenido mayores dificultades para acceder a un empleo, pero claro, al tener mayores cargas fiscales, mayores necesidades, pues el impacto en estas familias es mucho mayor. Bueno, pues una reforma, un anuncio de reforma que todavía está un poco en el aire. Nosotros estaremos muy pendientes de todo aquello que anuncie el gobierno, porque será definitivamente una ley, lo que ha anunciado, que recoja las demandas históricas de colectivos que representan en nuestro país a las personas con cualquier discapacidad. Ana Aparicio, técnico de la asesoría jurídica de COCENFE, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Un abrazo. Muchas gracias. Buenos días. Tú y yo también.